Siendo las 19:45 horas, damos inicio a la sexta sesión ordinaria. Se labrará acta de la asistencia de los señores concejales. Belgrot Marinés, Cabrera Nicolás, Signoli Donato, Ciufo Gustavo, Dib Jorge, Presente. Figueroa Gabriel, Fiori Pitrelli Bernardo, García Santander Macarena, está Macarena, acá. Bien, Gatelet Gabriel, Gutiérrez Román, Lantela Carla, Jan de Rosso Ramiro, Maite Ignacio, Mazagui Oscar, Montenegro Ezequiel, Ostertag Ignacio, Quevedo Brisa, Rueda Juliana, Tribuley Ivana, Viera Silvia. Ponemos a consideración el acta número 4-26 correspondiente a la segunda sesión ordinaria realizada el día 31 de marzo de 2026. A consideración. Comenzamos con el primer punto, notas ingresadas por presidencia. Número de orden 352, nota 2459 del 26, Banco Nación, Ludmila Rocío Smith, eleva respuesta al expediente 3407 del 25, comunicación 3836 del 26. Pasa a Comisión de Asuntos Rurales. Número de orden 353. Nota 2481 del 26. María Teresa Capetillo solicita se considere declarar patrimonio histórico Capilla Santa Clara de Asís, ubicada en la necrópolis municipal. Pasa a la Comisión de Cultura y Educación. Vamos al punto 2. Expedientes ingresados por presidencia. Número de orden 354, expediente 2425 del 26. Díaz Iris Emilce solicita condonación de deudas por patente auto para discapacitado. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Número de orden 355. Expediente 2453 del 26, Asociación Atlética Pergamino, Marcielo Sherlock y otros solicitan derogación de la ordenanza 10.187 del 26, Rudge. Pasa a la Comisión de Salud y Deporte. Número de orden 356. Expediente 2470 del 26, Jiménez Ramón solicita condonación de deuda de patente municipal dominio FRW 145. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Número de orden 357. Expediente 2488 del 26. CUS Laura Marina solicita condonación de deuda por tasas municipales por servicio sanitario, limpieza y recolección, alumbrado público y patente automotor correspondiente a los periodos 2024-2025. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Número de orden 358. Expediente 2497 del 26, Rueda Norma del Valle, solicita condonación de deuda por tasa patente automotor correspondiente al periodo 2020-2025. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Continuamos con el punto 3, expedientes ingresados por el Departamento Ejecutivo. Número de orden 359. Hay 3 expedientes, el número 359, 360 y 361, que se acordó en labor parlamentaria su tratamiento sobre tabla. Vamos a poner en consideración cada uno de ellos. Número de orden 359, expediente 2460 del 26, Departamento Ejecutivo, el expediente 391 del 26, Contador Municipal, deuda no contabilizada a favor de la Cooperativa Eléctrica Rural Limitada de Urquiza. A consideración, aprobado por unanimidad. Número de orden 360, expediente 2463 del 26. Departamento Ejecutivo eleva expediente C392 del 26, Contador Municipal, deuda no contabilizada a favor de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Urquiza de 10.479.045,97. A consideración,
Aprobado por mayoría de los presentes. Perdón, en forma unánime por los presentes. 361, expediente 2484 del 26, Departamento Ejecutivo, el expediente C419 del 26, Contador Municipal, Cooperativa de Agua Potable de Acevedo, deuda no contabilizada. A consideración, aprobado por unanimidad de los presentes. Vamos con el punto número 4, proyectos presentados por los señores concejales. Número de orden 362. Expediente 2472 del 26, concejal Alejandro Mazagué, concejal Interbloque Fuerza Patria, Frente Renovador. Proyecto de resolución referente solicitar al Departamento Ejecutivo pavimentación e iluminación de un sector del barrio 12 de octubre. Tiene la palabra el concejal Mazagué. Gracias, presidente. En realidad es breve. Esto es el producto de una reunión con vecinos de esa zona, entendiendo que esas son las zonas periféricas de la ciudad. Sabemos que el centro de la ciudad goza de la mayoría de los servicios, no ocurre lo mismo con la zona periférica, justamente esta es una de ellas, así que la intención es incorporar a todas esas áreas a las comodidades que tiene buena parte del resto de la ciudad. Esa es la intención, lo hemos hecho en ese sector y lo seguiremos haciendo con sectores que se encuentran en situación similar. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Maistegui. Concejal Maistegui. Ahora sí. Gracias, presidente. Bueno, coincidir con el concejal Mazagué, este año seguramente no sea posible avanzar puntualmente con esto. Se habla mucho de las cuestiones respecto de preferencias de algunas zonas y de otras. En la zona esa, justamente donde está planteado el proyecto, este año y hace muy pocos meses, un par de meses diría, se finalizó con la pavimentación de 9 cuadras, más agregar algunos contenedores, lo hemos hablado en la Comisión de Obras Públicas. Una de las concejales es vecina del barrio y bueno, seguramente quedan cosas pendientes y podrán ser puestas en agenda, así que coincidir con el proyecto, pero también poner en valor todo lo que se viene haciendo, no solo en ese barrio, sino en muchas otras zonas que no se encuentran precisamente en el centro de la ciudad. Gracias, presidente. Pasa a la Comisión de Obras Públicas, número de orden 363. Expediente 2503 del 26, concejales integrantes de Interbloque Fuerza Patria, Frente Renovador. Proyecto de resolución, expresar rechazo a las modificaciones de las leyes de zona fría, número 25.565 y 27.637, por su impacto en el aumento de gas a los pergaminenses. Tiene la palabra el concejal Cabrera. Señor presidente, es para pasarle la palabra a la concejala Macarena García, que por el ley no va a poder levantar la mano, pero está atenta para hacer la defensa. Tiene la palabra entonces la concejal Macarena García Santander. Gracias, señor presidente. Pido disculpas. Se escucha bastante cortado y con delay, pero bueno, realmente lo que hoy estamos discutiendo en este proyecto no es solamente una modificación técnica de una ley, de dos leyes. En realidad, lo que es la ley de zona fría y la ampliación iniciado por el diputado nacional
discutiendo que tenemos que ser responsables y tiene que haber que tenemos que dar y discutir que la ley de zonas frías, discutir qué país queremos construir. Si creemos que el acceso al gas es un derecho básico, indispensable para una vida digna, y entonces ahí tenemos que dar una respuesta desde el Estado, tiene que intervenir, tiene que estar presente para garantizar que todos puedan servicio tan esencial, o entendemos que el gas es un lujo, y vaya que sería un lujo en nuestro país, y en ese sentido dejamos en las manos del mercado. Entonces, lo que planteamos desde el bloque es, por supuesto, que rechazar esta media sanción que ya ha tenido y decir que una vez más la respuesta que está dando el gobierno nacional es el ajuste en la gente, las consecuencias la paga la gente, y debemos preguntarnos por qué avanzar contra un sistema que funcionaba y que protegía a miles y a millones de argentinos, porque hay que tener en cuenta que la ley de zona fría lo financiaba mediante lo que es un fondo fiduciario de subsidios de consumos residenciales del gas. Tenemos que saber a dónde va a ir ahora ese dinero. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser responsables en este contexto que estamos atravesando, en donde las familias reducen los consumos, hacen esfuerzos enormes para llegar a fin de mes, y esta decisión por parte del gobierno nacional es otra medida para que la gente deje de vivir dignamente. Muchas gracias, señor presidente. Pasa a la Comisión de Legislación General. Damos lugar ahora al punto 5, despachos de las comisiones internas. Número de orden 364. Expediente 1767 del 26, concejal del bloque Juntos por el Cambio, hechos, proyecto de resolución referente, declaración de interés municipal del 25º aniversario de la creación y trabajo del Banco Solidario de Medicamentos Pergamino. Hay un despacho unánime que pongo a consideración. A consideración queda aprobado por unanimidad. Número de orden 365. Expediente 2030 del 24, Cristian Lamesa, donación de obra artística sobre la temática de violencia de género. Hay un despacho unánime que pongo a consideración. A consideración queda aprobado por unanimidad. Número de orden 366. Expediente 2270 del 26, concejal Gabriel Gatelet, concejal de integrantes del Bloque de Libertad Avanza, proyecto de comunicación, construcción de rampas para personas con discapacidad en la esquina de Avenida Juan B. Justo, en el tramo comprendido entre calle Intendente Laguía y calle Liniers. Hay un despacho en minoría del cual pongo a consideración. A consideración queda aprobado por unanimidad. Número de orden 367. Expediente 2253 del 26, concejal Jorge Dib, concejales e integrantes del Bloque de Libertad Avanza, proyecto de comunicación, obras de mejora y mantenimiento del camino de acceso al paraje Ayerza desde la ruta 32 hasta las instituciones educativas. Hay un despacho en minoría, el cual pongo a consideración. A consideración, aprobado por unanimidad. Número de orden 368. Expediente 2006 del 26, concejal Jorge Dib, Bloque de la Libertad Avanza, proyecto de comunicación, obras de mantenimiento y mejoras en el barrio Tierra de Sueños. Hay un despacho en minoría, el cual pongo a consideración. A consideración, aprobado por unanimidad. Número de orden 369. Expediente 869 del 25, concejales Jorge Dib y Gabriel Figueroa, Bloque de la Libertad Avanza, elevan el siguiente proyecto de comunicación: reclamo de vecinos del barrio Acevedo por falta de obras en las calles Pico, Siria, Chilabert, Arnold, General Sabio y José Merlino. Hay un despacho en minoría, el cual pongo a consideración. A consideración, aprobado por unanimidad. Número de orden 370. Expediente 1994 del 26, concejal Ostertag, Fiori Pitrelli, Interbloque Fuerza Patria, Frente Renovador. Proyecto de comunicación, solicitar al Departamento Ejecutivo la intervención vial en intersección de las calles Francia y Bombero Esquivel.
Hay un despacho en minoría, el cual pongo a consideración. A consideración, queda aprobado por unanimidad. Ahora damos lugar al tratamiento de la planilla complementaria al orden del día. Comenzamos por los expedientes ingresados por presidencia. Número de orden 371. Expediente 2516 del 26. Vecinos autoconvocados solicitan la creación de un espacio de resguardo nocturno para personas en situación de calle. Tiene la palabra la concejal Quevedo. ¿Se escucha? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me gustaría recalcar que esta nota es presentada por vecinos autoconvocados, hay profesionales y hay vecinos de la ciudad solicitando específicamente un parador para aquellas personas que estén en situación de calle. En la comisión se habían presentado, en la Comisión de Derechos Humanos, se habían presentado el año pasado 2 expedientes, los cuales están en tratamiento. Si bien hubo buena predisposición de parte de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud, esto quedó en una visita a un lugar que propuso el Ejecutivo y no hubo avances. Acá lo importante es que la gente necesita un lugar para poder dormir y más con estos fríos. Ellos están buscando lugares donde no los saquen, donde no se enfermen, así que me parece importante que se tenga a consideración esta nota que presentaron varios vecinos con esta problemática de la ciudad. Pasa a la Comisión de Derechos Humanos. Número de orden 372. Expediente 2534 del 26. Casela Rosa Eva solicita condonación de deudas por tasas municipales de alumbrado público, limpieza y conservación por los periodos 2024-2025. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta. Número de orden 373. Expediente 2574 del 26. Grupo de bomberos activos desafectados solicita la intervención del Honorable Consejo Deliberante. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Continuamos con los expedientes ingresados por el Departamento Ejecutivo. Número de orden 374. Expediente 2549 del 26. Departamento Ejecutivo, eleva expediente K 442 del 26. Secretaría de Desarrollo Social, proyecto de ordenanza microcréditos para construcción, ampliación o refacción de viviendas. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Número de orden 375. Expediente 2572 del 26, Departamento Ejecutivo, el expediente A 284 del 26, Intendente Municipal, registro de mayores contribuyentes. Pasa a conocimiento y archivos. Proyectos presentados por los señores concejales. Número de orden 376. Expediente 2531 del 26. Silvia Viera, Interbloque Unión por la Patria, Frente Renovador, proyecto ordenanza, créase el programa de créditos para el sector económico local. Tiene la palabra la concejal Viera. Sí, señor presidente. Bueno, la verdad que este es un proyecto que presentamos el año pasado, como bien dije hoy en la locución de la rendición de cuentas, con una base, una financiación de 250 millones de pesos que no afectaba a la ejecución del presupuesto porque tenía que ver con el resultado del ejercicio anterior, el resultado del ejercicio 2024. No obstante eso, fue rechazado porque, según se argumentó en la comisión, con ese crédito, los créditos que se podían dar al sector productivo eran muy pocos y bueno, se dificultaba el tema de la selección y demás. El tema que después observamos en la ejecución del presupuesto 2025, esto que denunció en la locución, donde tenemos 595 millones de pesos para financiar gastos de capital, que esos son transferencias, de eso los pergaminenses no vamos a recuperar nada, no sabemos quiénes son los destinatarios, para qué proyecto, no sabemos absolutamente nada. Y otros 60 millones también de pesos que se volcaron a instituciones para financiar gastos corrientes, todo esto dentro de la Secretaría de Producción,
o sea, se entiende que es el sector productivo, tampoco con ningún tipo de recupero, y desconociendo también destino, objeto, absolutamente todo. De todo esto lo más preocupante son los 595 millones, que la verdad es un número, es de una entidad importante, y no sabemos si ese financiamiento del gasto de capital es para, se realiza sobre un bien de dominio público, de dominio privado, si es para la iniciativa de algún proyecto de energía renovable o de reciclado. Desconocemos absolutamente todos los detalles. Y creemos que este proyecto, que en este caso no establecimos un importe mínimo, pero sí creemos que en la situación que está atravesando nuestro sector productivo local, tener a mano créditos accesibles, con plazos de gracia, con intereses que acompañan el aumento de las paritarias municipales, creemos que lo que va a lograr es poder sostener aquellos puestos de trabajo ya consolidados. Porque uno de los argumentos que se esgrime para dar los microcréditos a los microemprendedores es fundamentalmente esto, la creación de fuentes de trabajo. Entonces, si en un caso se sostiene la creación de fuentes de trabajo, que no sabemos cuál va a ser el resultado final, ¿por qué no acompañamos al sector productivo con fuentes de trabajo ya consolidados, que están en dificultades económicas a raíz de la crisis, con estos créditos que les permitiría bancar, tener espalda financiera para soportar toda esta caída del consumo durante todo este tiempo? Así que nada, simplemente espero que el proyecto sea analizado responsablemente y que no sea rechazado porque, bueno, lo propuso un bloque que no tiene, que es opositor. Porque, como yo digo siempre, cuando uno trabaja desde un sector ideológico, pero para beneficiar al pergaminense. O sea, esto es una problemática que atraviesa a todos los pergaminenses. No tiene color. Las situaciones problemáticas de Pergamino no tienen ideología política. Atraviesan a todos los sectores. A los de la Libertad Avanza, a los del PRO, a los de Hechos, a los de Juntos, atraviesa a todos. Entonces, cuando llega una herramienta que posiblemente le solucione un problema a ese sector, está bueno que se analice, está bueno que se tengan que hacer todas las reformas que se tengan que hacer, pero que en definitiva se apruebe. Nada más, señor presidente. Pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Número de orden 377. Expediente 2544 del 26, concejal Ramiro Yanderrosos, bloque Juntos por el Cambio Hechos, proyecto de resolución. Solicita guardias pediátricas, CAPS. Pasa a la Comisión de Salud. Número de orden 378. Expediente 2567 del 26, concejal Gabriel Omar Figueroa, concejal de integrante del bloque de Libertad Avanza. Proyecto de comunicación, solicitud de reparación y mantenimiento de pavimento, asfalto sobre calle Nuestra Señora de Itatí. Tiene la palabra el concejal Figueroa. Muchas gracias, señor presidente. Había unas fotos para pasar. Bueno, esto se trata de un proyecto del barrio Nuestra Señora de Itatí, de la calle Nuestra Señora de Itatí, que está entre el barrio Itatí y Acevedo, en la intersección en calle La Plata y calle Tucumán. En las dos esquinas, tanto en La Plata como en Tucumán, se pueden apreciar en las fotos que están intentando pasar dos tremendos baches del asfalto que ha cedido, y por ahí en la foto no es tan demostrativa de lo que realmente es el bache. Si pueden ver en ese, que es limitando ahí con calle Tucumán, calculo que debe medir de largo 2,5 metros por 1 de ancho, más el pavimento que está levantado dificulta mucho cuando los vehículos tienen que girar hacia la derecha, teniendo en cuenta que es doble mano en la calle
y en esa zona también andan muchas motos y muchos transeúntes. Y hay ciertos horarios en los cuales cuando viene algún vehículo grande tienen que frenar para que pasen a ciertos horarios que hay bastante tráfico. Lo mismo pasa en la esquina de La Plata, donde está la capilla, que lamentablemente no se puede ver bien, pero también el pavimento está muy levantado y no solamente se ha levantado el pavimento, sino que se ha generado barro por todo el agua que se va amontonando cuando llueve, también dificultando el tránsito, y sobre todo en esa esquina donde se dobla hacia la ruta, y viene mucha gente que viene de la ruta y dobla a la izquierda, y donde se para algún vehículo que estaciona también se hace muy difícil pasar. Así que bueno, le pedimos al Departamento Ejecutivo que le dé prioridad, dando que hace bastante tiempo que están estos baches y se están agrandando y cada vez que llueve se complica. Muchas gracias. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Damos lugar ahora a los despachos de las comisiones internas. Número de orden 379. Expediente 2115 del 26, Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Verónica Ferreira, presidente, eleva propuesta por preocupación ante el proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez. Tiene la palabra el concejal Cabrera. Gracias, señor presidente. Bueno, otro tema que ya venimos tocando hace varias sesiones, meses, diría, la situación de las personas con discapacidad. Y en este caso no es un proyecto presentado por ninguno de los concejales que formamos parte de este Consejo Deliberante, sino es una nota traída a este Consejo Deliberante por el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de nuestro municipio. Un consejo en donde tiene la participación de muchas de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad de nuestro municipio. Y cuando elevaron este proyecto, que uno puede pensar en discusiones anteriores, el propio despacho habla de lo que es la ley de emergencia en discapacidad, ya venimos hablando constantemente de las diferentes leyes de emergencia que lamentablemente este gobierno nacional nos tiene acostumbrado a que se tengan que elevar, emergencia en lo que tiene que ver con la cuestión de financiamiento de nuestras universidades, emergencia en lo que tiene que ver a la salud de nuestros niños y niñas con el tema de pediatría. También está la emergencia en discapacidad presentada el año pasado. Una ley votada, vetada y posteriormente convalidada por más de 2/3 de nuestros representantes de diputados y senadores de la Nación. Y en ese sentido, cuando uno encuentra nuevamente esta nota, traída y llevada adelante por las instituciones de personas con discapacidad que conocen en carne propia lo que están viviendo las personas con discapacidad. Y se encuentran con esta ley elevada por el Gobierno Nacional, que es la ley en contra del fraude de pensiones por invalidez. Uno de los planteos claros era, el discurso y la realidad. Estamos acostumbrados a un discurso por parte del Gobierno Nacional en donde quiere invalidar en cierta forma aquellas personas más vulnerables a la hora de justificar el atroz recorte en materia de los derechos conquistados de estas personas. Este proyecto no viene a solucionar ningún problema. Este proyecto que elevó el Gobierno Nacional no viene a traer un esquema de auditorías para ver cuántos, por ejemplo, radiografías de perros, como mostraba el señor Adorni, hay a lo largo y a lo ancho del país. Este proyecto viene a justificar, igual a lo mismo, el recorte atroz en los derechos de los más vulnerables y en este caso de las personas con discapacidad. Tienen que leer el proyecto nada más para poder ver los argumentos, no míos, no del concejal Cabrera ni de Interbloque Unión por la Patria Frente Renovador. Es de aquellos que forman parte del Consejo de Discapacidad Municipal. Instituciones que trabajan todo el tiempo con las personas con discapacidad. Instituciones que vieron cómo muchas familias sufrieron en meses los recortes de sus pensiones, que vieron la complicación de tener que salir corriendo a buscar esa historia clínica
de aquellas discapacidades que incluso son irreversibles porque hubo una decisión del gobierno nacional de cortárselo. Y hoy ven nuevamente vulnerados sus derechos, ya directamente incumpliendo la ley de emergencia en discapacidad y ahora con este proyecto de ley que habla de un fraude que es solamente la justificación para poder y seguir recortando a las personas más vulnerables. Solo hay que leer el despacho de los representantes de las instituciones de personas con discapacidad para tomar la definición si acompañamos o no esta lucha que esperemos que no sea más largo de lo que se le hace y que realmente el gobierno nacional empiece a escuchar a los más vulnerables. Solo eso. Concejal Antela tiene el uso de la palabra. Hola. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero dejar en claro que nadie desconoce las dificultades por las cuales atraviesan las personas con discapacidad y su familia. Sabemos del enorme esfuerzo que hacen cotidianamente, lo que implica acceder a los medicamentos, a los tratamientos, al transporte, a las prestaciones y al acompañamiento de las personas con discapacidad. Por eso el Estado tiene la obligación de actuar, pero de actuar con responsabilidad, de actuar con transparencia y con seguimientos claros. Discapacidad es un tema muy sensible y vaya si lo sabré, porque lo he vivido, señor presidente, en carne propia durante 34 años. Mi hermano nació con autismo severo. Muy pocas personas en el mundo con el diagnóstico y las características que tenía mi hermano. No voy a entrar en detalles, pero sé perfectamente de lo que un discapacitado necesita. Necesita del cuidado, necesita de medicamentos, necesita de tratamientos. Y nada de eso es económico. Todo tiene un costo elevadísimo. Mi hermano recibía una pensión no contributiva, que era una miseria, señor presidente, una miseria. Y ni hablar de la obra social, que no cubría ningún medicamento de los cuales mi hermano necesitaba. En aquel entonces se llamaba Profe. Así que mis padres lo único que podían hacer era trabajar duro para poder solventar todos los gastos que mi hermano necesitaba. Necesitó contención y acompañamiento también. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Ningún hogar convivencial ni ningún centro residencial lo pudo recibir. O porque no había lugar, o porque la discapacidad de mi hermano era demasiado severa y no estaban capacitados para recibirlos. Así que, señor presidente, si sabré lo que es la discapacidad, que tanto el Estado como esos centros o esos hogares convivenciales, tanto a mi familia como a mí, nos dejaron solos cuando más lo necesitábamos. Entonces a mí, nadie, absolutamente nadie me va a convencer con ningún relato más que el relato de mi propia historia, señor presidente. ¿Saben quiénes gobernaban por aquel entonces? Mi hermano falleció en el año 2010. Los Kirchner, primero Néstor y después Cristina. Así que sé perfectamente que el sistema de salud y de discapacidad viene en decadencia desde aquellos años. Háganse cargo alguna vez y reconozcan que el sistema de salud está detonado gracias a quienes durante años acompañaron un sistema oscuro y poco transparente donde tenían que convivir
necesidades reales con irregularidades evidentes. Y hablando de irregularidades, observarlas no implica sospechar de todas las personas con discapacidad, sino que implica cuidar los recursos públicos, los de todos, y proteger justamente a quienes necesitan de verdad del acompañamiento del Estado. El Gobierno Nacional lo que pretende con este proyecto de ley, porque hoy se está tratando, no es una ley aprobada, es un proyecto de ley, entonces no hagamos futurología. Lo que pretende el gobierno de Javier Milei es reacomodar y ordenar un sistema que hace más de 20 años viene destruido y viene en decadencia. El espíritu de esta ley, señor presidente, no es vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, no es vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, sino por el contrario, es terminar de raíz con un problema que no pudieron terminar durante 20 años. Porque durante 20 años estamos en emergencia. Yo quiero saber qué hicieron los gobiernos anteriores, qué estrategias usaron para garantizar las pensiones por discapacidad a quienes realmente lo merecen. Las auditorías del gobierno de Milei son unas herramientas, no vienen a perseguir o a controlar a las personas con discapacidad, sino que justamente permiten saber a quién le corresponde verdaderamente esa pensión. Solamente alguien que no está haciendo las cosas bien puede sentirse perseguido o controlado. Con este proyecto, el proyecto contra el fraude de las pensiones por invalidez, el gobierno lo único que quiere es detectar pensiones otorgadas en forma irregular. Porque ¿sabe qué, presidente? Pasamos de tener 76.000 pensiones a 1.200.000 en 20 años. Pensiones que fueron otorgadas a personas que tenían hipertensión, mareos, dolores musculares, personas presas, personas fallecidas. Sabemos muy bien que este sistema ha sido manoseado por la política populista, otorgando pensiones no contributivas como un plan social. Soy consciente de la vulnerabilidad de muchas familias, porque lo he vivido, repito, porque lo he vivido. Por eso, justamente, defendemos un sistema sustentable, transparente y focalizado en quienes verdaderamente lo necesitan. Desde La Libertad Avanza, creemos que el Estado debe dejar de usar la discapacidad para hacer política y empezar a garantizar los derechos de las personas que realmente lo necesitan, traer soluciones reales, eficientes y humanas. Por ello, señor presidente, y para finalizar, como vamos a acompañar parte de este articulado, voy a solicitar el voto en general y en particular. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Jean de Rosso tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar por el final. Celebro que La Libertad Avanza acompañe este proyecto. En segundo lugar, es bastante difícil hacer una argumentación política después de haber escuchado lo que es una historia personal
seguramente dolorosa, que nos puso en conocimiento la concejal Lantela, así que bueno, obviamente si corresponde mi solidaridad con las distintas cuestiones que manifestó que le han tocado vivir. Nada, brevemente reiterar y resaltar que no es un proyecto presentado por ningún espacio político, sino que es un proyecto presentado por la presidenta del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Digo, es un proyecto impulsado por personas y o familias de personas con discapacidad. Una breve mención, digo, me parece que lamentablemente se ha tratado de hacer un discurso, un relato en la cuestión vinculada a la discapacidad y la forma en la cual se ha titulado esta ley o que se la ha puesto en conocimiento de la sociedad, creo que estigmatiza, porque ley contra el fraude. Entonces digo, se pretende dejar por sentado una realidad que por lo menos en Pergamino no es tal, y lo digo porque cuando vino la presidenta del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, concretamente le pregunté cuántas auditorías se habían hecho en Pergamino y qué cantidad de casos de fraude se habían detectado. Me dijo que se auditaron más de 5.000 personas y que no se había detectado un solo caso de fraude. Digo, no lo digo yo, lo dijo la presidenta del Consejo para Personas con Discapacidad. Entonces, cuando la ley de por sí habla contra el fraude, digo, me parece que estigmatiza. Acá nadie, o por lo menos con quienes he hablado, nadie se opone a que se audite. Sí se pretende que se modifiquen las formas en las cuales se pretenden llevar las auditorías. Digo, hay historias conocidas que son inhumanos. Digo, en muchas ocasiones se pretendía que personas con discapacidad y con movilidad reducida sean trasladadas a distintos lugares, lo cual es una complicación. Se hacía trasladar en algunas localidades a domicilios inexistentes. Entonces digo, lo que se pretende es que primero que no se estigmatice y segundo que se establezca un mecanismo para auditar que sea acorde a las circunstancias y en todo caso que primero se audite y después se dé de baja la pensión, porque también ha sucedido que lo primero que se hacía era interrumpir la pensión para que al tiempo la persona se presente. Y todos sabemos las dificultades económicas, todos sabemos lo escaso que son los montos que se otorgan a través de estas pensiones. Ojalá este gobierno tenga la capacidad de mejorar esas pensiones, digo, pero una persona con discapacidad, con todas las dificultades que le toca atravesar y que a eso se le sume la interrupción de la pensión de manera sorpresiva para tener que realizar un trámite burocrático y que se le restituya, me parece que eso sí es un acto de crueldad. Entonces, digo, no estamos en contra de que se audite, pero sí estamos en contra de la estigmatización y el discurso que se viene haciendo que atenta severamente no solamente contra las personas con discapacidad, sino con todos sus familiares. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Cabrera tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, le voy a ceder la palabra a Viera, que había levantado la mano también. Está bien, pero primero levantó la mano el concejal Maistegui, como ustedes quieran.
Concejal Maistegui, entonces tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Básicamente para fijar la postura de nuestro bloque, que va a coincidir prácticamente en todo lo que expuso la concejal Lantela, pero para resumirlo, diría, no por sensible, el tema de la atención a personas con discapacidad es algo que no debe ser responsablemente revisado. Coincidir también en que tenemos que ser muy cuidadosos en que se cumpla toda la cronología de ese proceso, que no se tomen conclusiones anticipadas, que primero se haga una auditoría y que en aquellos casos en los que probablemente se pudiera detectar alguna irregularidad se hagan las correcciones, pero que no se haga el proceso inverso. Bueno, en ese punto vamos a estar para acompañar, para que no se vulnere ningún tipo de derechos, para que se garanticen todos los procesos que sean necesarios, para que las auditorías se hagan debidamente, para que no se tomen decisiones sin los resultados absolutamente comprobados. Pero repito, no por ser un tema sensible tiene que dejarse de lado ni escapar al resto de los temas que tiene que atender un Estado en cualquiera de sus 3 niveles, que es un acto de responsabilidad, por otra parte, que le corresponde, que es revisar, auditar, hacer absolutamente todo lo que crea necesario para asegurarse de que las cosas marchan como tienen que marchar. En todo lo demás, diría, más allá de la cuestión personal que describió, creo que lo que contó la concejal Lantela respecto de cuál es el objetivo que se busca, que es el de no vulnerar derechos, es el de garantizar el acceso absoluto a las prestaciones y de venir a corregir un sistema que claramente, aunque nosotros pretendamos que está funcionando bien, no lo está, porque las personas finalmente no están accediendo a las prestaciones que merecen. Entonces, bueno, revisémoslo. Bienvenido sea que nosotros pongamos sobre la mesa todos los temas. Primero los incómodos, vamos con estos entonces. Pero pongamos de blanco sobre negro. No asumamos que hay una cosa que hace 20 años que se viene haciendo mal, que porque es un tema sensible no se puede hablar. Entonces, en ese punto, acompañar cada una de las cosas que planteó la concejal Lantela. Me parece que el corazón del proyecto está planteado en varios de esos artículos que, por supuesto, adelanto que desde nuestro bloque vamos a acompañar. Gracias, presidente. Concejal Viera, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente. Voy a ser muy breve. Porque acá me llama poderosamente la atención que no se pongan sobre la mesa determinados aspectos que tienen que ver con la solicitud de la pensión. Solicitar una pensión por discapacidad lo puede solicitar cualquiera. Ahora bien, esa persona que solicita una pensión por discapacidad no lo pide por sí misma, no hace una firma diciendo soy discapacitado, tengo tal diagnóstico. Detrás de esa solicitud de discapacidad hay un montón de profesionales que intervienen elaborando historia clínica, haciendo laboratorios, los bioquímicos, haciendo estudios, todos los técnicos. Vale decir, porque para que exista un fraude, y yo quiero ser claro en esto, para que exista un fraude, tiene que haber una complicidad de un montón de profesionales que firmen y constaten algo que no es así. Y de hecho, es tan falaz esto de querer hacer una auditoría en base al fraude, que no ha dado resultados. Ya hace 2 años que vienen haciendo auditorías. Hace 2 años que están convocando a los discapacitados que tienen que hacer largas filas para llevar nuevamente los análisis, porque entre otras cosas, todo lo que tienen que presentar tiene que tener una vigencia no mayor a 6 meses. Vale decir que si un discapacitado tiene la pensión del momento que presentó el estudio, tiene que volver a repetir todo para validar, y vuelvo otra vez ese círculo de historia clínica, estudios, y tienen que estar todos los profesionales médicos en complicidad. ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto? Porque si fuera la complicidad solamente del médico de cabecera, bueno, pongámosle. Pero la complicidad del médico de cabecera, la complicidad del que le hace el análisis, la complicidad del que le hace los estudios. Entonces, hablar de fraude y decir que hay que hacer auditorías, la verdad que no es más que demorar, querer dilatar la resolución de un problema que existe, que cada vez
se agrava más y que este gobierno de Javier Milei no hace más que desfinanciar, porque no está cumpliendo con las leyes. Entonces, basta, no hablemos más de fraude. No existe más, no existe el fraude. Y en todo caso, si existe, tendrán responsabilidad los médicos, los que firman esa certificación, el que firma el resultado del análisis, el que firma ese estudio, pero no la persona con discapacidad que lo solicita. Nada más, señor presidente. Concejal Maistegui, ¿quiere la palabra? Pero muy breve, estamos hablando todos de lo mismo. Para llegar a esa conclusión, esa cadena de responsabilidad, hay que empezar por el principio. Me parece que estamos hablando todo de lo mismo. Si es así, lo celebro. Ahora, suponer que está todo bien, porque deberían darse una cantidad de factores, no, gente, no está todo bien. Entonces, para llegar de vuelta a lo que la concejal propone, que me parece que es absolutamente necesario, más allá de que es una responsabilidad del Estado, tiene que hacerse todos estos procesos, sin estigmatizar, sin apurarse, cumpliendo todos los pasos necesarios, sin hacer pasar a las personas con discapacidad por situaciones que son complejas, pero que el proceso hay que hacerlo, estamos absolutamente convencidos de que hay que hacerlo, porque el hecho de que aparezca alguna irregularidad ya justifica, incluso aunque no la hubiera, el Estado tiene la responsabilidad de estar auditando eso de manera permanente, ¿sí? Con la lógica que impone que estamos hablando de personas con discapacidad y que tampoco se las puede estar convocando cada 15 minutos. Estamos yendo a un ejemplo muy extremo para graficarlo, pero me parece que para llegar a todas estas conclusiones y poner blanco sobre negro me parece que es absolutamente válido. Suponemos que no porque tendría, entonces no lo hagamos, no estamos de acuerdo con esa posición, en absoluto. Me parece que si queremos realmente poner en blanco sobre negro, y celebro un dato que daban recién, si en Pergamino se hicieron 5.000 auditorías, estaban las 5.000 bien, fantástico. Ojalá lleguemos a esa conclusión al final del camino, pero no tenemos que dejar de hacer el proceso. Gracias, presidente. Concejal Cabrera tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, primero voy a solicitar que cumplamos con el reglamento en cierta forma, no se pueden leer los discursos, como decía la concejala de Lantela, para que quede en consonancia para todos los concejales. Eso por un lado. Después, en cierta forma me llama la atención, sinceramente, que la concejala de Lantela, más allá de su situación personal, que no la conocemos, digo, cada uno puede también tener su situación personal y poder traer esa situación sobre esta discusión. Digo, me llama la atención que haya pedido la palabra cuando no participó de la reunión de la Comisión de Salud y Deporte, con una convocatoria que tuvimos previamente con el Consejo de Discapacidad, porque antes de avanzar con este despacho nos reunimos con la responsable del Consejo de Discapacidad, con un responsable de uno de los espacios de trabajo de personas con discapacidad, que nos contaron estos datos que recién hacían referencia, de 5.000 auditorías, que incluso esas auditorías se tuvieron que trabajar fuertemente con estas propias instituciones, que pusieron el cuerpo, que pusieron un espacio físico para que vengan auditores de la central, de aquellos responsables que tienen que auditar y que hoy tienen las herramientas. Por eso también nos llama la atención este nivel de avanzar con un discurso en contra de las personas con discapacidad, porque hoy tienen las herramientas para poder avanzar en la auditoría de esas pensiones. Pero lo único que hizo el gobierno nacional fue cortar las pensiones, esperar estas auditorías, y en el medio muchos vecinos y vecinas con discapacidad se quedaron sin cobertura de salud, se quedaron sin sus medicamentos. Muchos seguramente no le ha llegado la carta de documento para presentarse en tiempo y forma. Digo, 5.000 personas que se hicieron una auditoría en el Centro de Día Esperanza, acompañado de las instituciones, y como claramente nos transmitieron estos datos, no encontraron ninguna con este fraude. Digo, por eso es la justificación de querer avanzar en un recorte de lo que tienen que ver estos derechos de las personas con discapacidad. Porque la escuchaba la concejal Lantela cuando hablaba de todo lo malo, en cierta forma, de lo que hacían los gobiernos anteriores. Por eso le invito a que le pida al gobierno nacional que ella hoy está representando, que no repita en todo caso eso, pero que no lo empeore, que no genere este recorte, que le pida y le exija el cumplimiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad. Digo, hoy nos desayunamos con una noticia
que va a generar muchas complicaciones para nuestros vecinos y vecinas con discapacidad, con pacientes oncológicos, que es el recorte de los boletos gratuitos. Digo, le tiran la responsabilidad de la pelota a las empresas privadas. ¿En serio creen que las empresas privadas se van a hacer cargo del boleto gratuito de las personas con discapacidad? Sobre todo en lugares como los nuestros, en Pergamino, que generalmente los estudios más complejos, aquellos médicos especialistas no están en nuestra ciudad y muchos de esos tienen que movilizarse a Capital, a La Plata. Bueno, por ley tenían cubierto esos boletos, ya con muchas complicaciones para acceder, porque seguramente si le preguntamos a la responsable del área de discapacidad o al responsable de desarrollo social o incluso a la Secretaría de Salud, seguramente muchos de esos pasajes tuvieron que ser absorbidos por el municipio. Y también fueron absorbidos por la provincia de Buenos Aires porque tengo conocimiento de cómo el área social del Hospital San José tienen que absorber constantemente estos pasajes porque el gobierno nacional no paga los subsidios correspondientes, porque traba lo que son los trámites para poder solicitar ese transporte de larga distancia para que nuestras personas y vecinos con discapacidad puedan hacerse una atención médica. Digo, porque le piden auditoría, pero mientras tanto le estamos recortando la posibilidad de poder ir a hacerse esos estudios necesarios también para continuar con esa auditoría. Digo, hay una contradicción constante, porque le metemos la culpa a aquellos gobiernos que ampliaron los derechos para personas con discapacidad, por ahí con algunas falencias, pero venir y recortar de raíz, venir y avasallar esos derechos, me parece que no es la solución. Y eso creo que un poco lo que marca también este despacho, y vuelvo a repetir, un despacho que es textualmente lo que dice el Consejo de Discapacidad. No le corrimos ni una coma, solamente de la Comisión de Salud y Deporte le dimos formato de proyecto y de despacho. Pero después, exactamente lo que dice el Consejo de Discapacidad. El Consejo de Discapacidad que articuladamente con estas instituciones se pusieron al frente de la auditoría que debería haber hecho el Gobierno Nacional. Digo, porque si queremos podemos entrar en la discusión del Andis, digo, de los 3% de Karina, recién hablaba de la situación, y comparto, que atraviesan hoy complicadamente el acceso sanitario las personas con discapacidad. Digo, eso lo compartimos, por eso hay que discutirlo. Por eso también la concejala estuvo en una de las reuniones que seguramente después vamos a entrar en un debate sobre la situación pediátrica. Pero ¿en serio creen que la solución es cortar de raíz los derechos de las personas con discapacidad? ¿En serio creen que recortarle, como hicieron hoy, el tema del transporte para que puedan hacerse los estudios, los análisis, las visitas con los médicos, es una solución a esto? Me parece que ahí hay un doble discurso que claramente no vamos a acompañar. Concejal Lantela tiene el uso de la palabra. Bueno, primero, de nuevo, señor presidente, no es en contra de las personas con discapacidad, es en contra del sistema oscuro que viene deteriorado hace años. No es en contra de las personas con discapacidad, como quiere hacer creer el concejal Cabrera, que nosotros decimos. No decimos eso. Además dijo que se hicieron 5.000 auditorías, de las cuales no se encontraron ninguna inconsistencia, pero después dijo que se le había recortado esas pensiones y que la gente quedó sin nada. Entonces, ¿se encontraron inconsistencias o no? No me quedó claro. Y por último, se va a cortar el problema de raíz, pero no a las personas vulneradas, no a las personas con discapacidad real, sino a esas personas que se les fueron otorgadas las pensiones en forma irregular, que sí hubieron. Y además, quiero agregar otra cosa, de las auditorías que se hicieron en Pergamino, hubo personas con discapacidad que no asistieron. No sabemos por qué. Gracias, señor presidente. Concejal Cabrera tiene uso de la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. 1. Personas que no asistieron porque mandaban telegramas a direcciones inexistentes. Digo, muchas de las personas que fueron incluso a hacer estas auditorías fueron porque las propias instituciones que trabajan con estas personas con discapacidad se hicieron el trabajo de ver si le había llegado una carta de documento o no. Bueno, eso tendrían que planteárselo el Gobierno Nacional. Después hay algo que está mal, lo que plantea la concejala, porque sí,
se cortaron pensiones y la auditoría fue posterior, que después tuvieron que hacer un trámite para poder cargar esa documentación en ANSES. Seguramente la concejal debe saber bien cómo se maneja, porque entiendo que su pareja es el responsable de ANSES local, que incluso el año pasado habíamos pedido información a ANSES para que nos cuente cómo eran los procesos administrativos para que las personas con discapacidad puedan hacer esa nueva activación de las pensiones. Bueno, seguramente sabe de cerca cómo sucedió el proceso, pero sí se cortaron pensiones. Y después, si se reactivaron, fue porque esas personas fueron y se movilizaron a estas auditorías, porque presentaron la documentación que ya tenían. Y vuelvo a lo mismo: pensiones de discapacidad de pacientes irreversibles. Pensiones de personas que están postradas en una cama. Eso era lo que estaban auditando. No estaban auditando otra cosa. Y está bien, lo tienen que auditar, pero no cortando los derechos de las personas, que es lo que estamos planteando. Entonces, por ahí, debería acercarse a aquellas personas que hicieron todo el trabajo para que les puedan volver como corresponde esos derechos que tenía, que era la pensión, y no hacerlo sufrir como lo hicieron sufrir por 2, 3 meses hasta que pudieron buscar la documentación. Vuelvo a lo mismo, muchos de ellos tuvieron que ir a buscar sus historias clínicas al hospital provincial. El propio hospital hizo una turnera específica para las personas con discapacidad, para que puedan ser atendidos por el traumatólogo, por el médico especialista, etc. Porque entendían que lo que estaba haciendo el gobierno nacional era atroz, de cortarle directamente la pensión y no hacer una auditoría, y se encontraban inconsistencia ahí, como corresponde hacer el recorte. Fue al revés. Entonces eso es lo que le tiene que entender la concejal Lantela, y cuando planteamos el acompañamiento de estar en contra de este proyecto, es para poder revertir ese discurso. Para no ir a decirle a la gente, no, cortamos las pensiones porque eran todas falsas. Bueno, tenemos la información en pergamino. Cortaron pensiones y la tuvieron que devolver. Porque de las 5.000 auditorías que hicieron, según el Consejo de Discapacidad, no encontraron ninguna inconsistencia. Creo que los datos hablan por sí solos. Y creo que tiene el acceso directo a la concejala para poder ver cómo aquellas personas con discapacidad se tuvieron que acercar y movilizar con toda la angustia que eso conlleva. Porque hablamos de pensiones de importes que hoy, sinceramente, no se llega a nada. Y seguramente antes tampoco. Pero si queríamos trabajar en serio, si pensamos en las personas con vulnerabilidad, si queremos resolver la situación de personas con discapacidad, es plantear lo que planteó al principio la concejala, de lo que ella vivió con su hermano, que no lo vuelva a vivir otro vecino. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar, no en generar esta estigmatización hacia las personas con discapacidad para justificar un recorte. Gracias. Concejal Lantela tiene el uso de la palabra. Solo aclarar un tema que que obvié aclarar anteriormente. El concejal Cabrera mencionó que yo no asistí a la Comisión de Salud. La Comisión de Salud, bajo acta, dice que las reuniones de esas comisiones serán los días miércoles a las 9 de la mañana. Pues la mayoría de las veces cambian de día o de hora. Ese día cambiaron de miércoles a martes, día que asistí, que se trató el tema de pediatría. Como yo siempre soy la que tiene que cambiar mi agenda personal, porque no sé por qué nunca pueden venir los miércoles a las 9 de la mañana, cambié mi agenda para poder venir el martes. Por eso no asistí el día miércoles, pero no falto a ninguna de las comisiones. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Concejal Cabrera tiene uso de la palabra. Señor presidente, de la comisión que acabo de hablar, de la reunión con el Consejo de Discapacidad, fue el día miércoles a las 9 de la mañana. El mismo horario que por acta está definido para poder tener las reuniones de comisiones. Lo único que se modificó fue la reunión con los responsables del Hospital San José y de Región Sanitaria 4, de los responsables de la Sociedad de Pediatría por otros expedientes. Pero justo de discapacidad fue el mismo día que nosotros tenemos siempre reunión de comisión. Entonces no entiendo ese planteo. Y por ahí la concejala habla de su agenda personal. Creo que en el grupo somos bastante claros a la hora de hablar, de plantear las cuestiones de las reuniones, pero también
planteamos las cuestiones de las discusiones dentro de esta comisión. Y la verdad que me da vergüenza que la concejala ahora plantee una agenda personal cuando va a las comisiones y sinceramente no hay un debate claro a la hora de tratar cada uno de los expedientes que se trata en esa comisión. Por ahí la concejala se tendría que preocupar antes de presentar la antigüedad para cobrar un porcentaje mucho más importante que cobramos cada uno de los concejales, porque claramente su sueldo lo tiene bien ganado, en leer los expedientes que llevamos a la discusión para obviar estas cuestiones acá en la sesión. Porque ahora que venga a plantear que no fue por un esquema de agenda personal, cuando fue el mismo día que hacemos las reuniones de comisión y el mismo día que yo la vi caminando por los pasillos de este Consejo Deliberante, la verdad no sé. Si había una cuestión de agenda personal, caminaba por los pasillos del Consejo Deliberante. Yo creo que, sinceramente, la concejal por ahí no tenía ganas de enfrentar esta discusión que hoy se está dando dentro de este ámbito legislativo, no tenía ganas de tenerla dentro de la comisión, que es válido, pero que se hagan cargo. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, hay un despacho en mayoría, una moción de voto en general y en particular. Ponemos a consideración el despacho a nivel general. A consideración queda aprobado por mayoría de los presentes. Ahora ponemos en consideración el mismo despacho en particular. Proyecto de resolución. Vamos artículo por artículo. Artículo primero. Exprésase el acompañamiento institucional del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino a la plena vigencia de la Ley Nacional 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. A consideración queda 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 10 con García Santander. 10 con García Santander. A ver. Bueno, entonces, ¿hay alguna ausencia? Queda aprobado. Se encuentra ausente el concejal Gatelet. Bueno, cuidado. No, son 10. Si pueden levantar A la ver. mano. ¿Cómo que no sabe? Pusimos a consideración en general el proyecto de ordenanza y quedó aprobado por mayoría. Ahora estamos poniendo a consideración en particular, artículo por artículo. Usted lo pidió, concejal Lantela, de esa manera. Sí. Gracias, señor presidente. Rueda, ¿usted quiere si comentar se puede dar sobre la lectura, situación? por favor, a cada artículo? Es lo que estoy haciendo. No, porque están confundidos. Creen que están votando en general y ahora ya habíamos arrancado con el articulado. ¿Se puede dar lectura, por favor, a cada artículo? Vamos a dar lectura nuevamente, chicos, por favor, los señores concejales. Así rectifican o ratifican el voto. Concejal Maistegui. Creo que lo que acaba de decir es lo correcto. Si hay alguna duda respecto de lo que se estaba votando, es darle la posibilidad a cualquiera de los 20 concejales, no sé cuántos están presentes en este momento, de ratificar o rectificar el voto. Es simple. Bueno. 17, 18 presentes. ¿Quiere empezar de vuelta? Vamos nuevamente. Lo va a hacer nuevamente, señor presidente, en general, yo estaba ingresando. Sí, vamos del principio. Vamos entonces con el despacho de mayoría, voto en general. A consideración. 2, 4, 6. Queda aprobado por mayoría. Queda aprobado por mayoría. Vamos ahora en particular, artículo por artículo. Proyecto de resolución, artículo primero. Exprésase el acompañamiento institucional del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino a la plena vigencia de la Ley Nacional 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. A consideración. Rechazado. Queda rechazado. 4, 6, 7, 8. Bien. 9 con Santander.
A ver, ¿y quién falta? Tenemos 2, 4, no, pero pará, me falta Gatelet. 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, bien. Artículo segundo. Manifiéstase la preocupación de este honorable cuerpo respecto de aquellas disposiciones contenidas en el proyecto denominado Ley contra el fraude de pensiones por invalidez que pudieran implicar retrocesos en materia de derechos adquiridos por las personas con discapacidad. A consideración queda rechazado. Artículo tercero. Solicítase al Honorable Congreso de la Nación la revisión integral de toda iniciativa legislativa que limite derechos sociales, restrinja la inclusión laboral, afecte prestaciones básicas o vulnere principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A consideración queda aprobado. Artículo cuarto. Reafírmese el compromiso del Honorable Consejo Deliberante con el modelo social de discapacidad, la accesibilidad, la inclusión laboral, la autonomía personal, la participación comunitaria y la protección integral de las personas con discapacidad. A consideración queda aprobado. Artículo quinto. Solicítase al Poder Ejecutivo Nacional garantizar mecanismos de auditoría y control que respeten el debido proceso, la accesibilidad, las realidades territoriales y los derechos humanos de las personas con discapacidad. A consideración queda aprobado. Artículo sexto. Remítase copia de la presente resolución a Presidencia de la Nación, Honorable Congreso de la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, Agencia Nacional de Discapacidad, Consejo Federal de Discapacidad, legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires y organismos vinculados a la discapacidad. A consideración queda aprobado. Artículo séptimo. Los vistos y considerando forma parte del proyecto. A consideración queda rechazado. Continuamos con el número de orden 380. Señor concejal de Yanderroso, puede hacer uso de la palabra. Por favor, si puede hacer un resumen de cómo quedó la votación en general y en particular, porque después de... En general fue aprobada, ¿no? Bueno, finalmente en la votación en general quedó aprobado, obviamente, y se aprobaron los artículos 3, 4, 5 y 6 del despacho original. Continuamos con el número de orden 380. Expediente 1998 del 26, concejal Silvia Viera, Interbloque Fuerza Patria y Frente Renovador. Proyecto de comunicación pintado de línea amarilla para estacionamiento momentáneo y estacionamiento para motos el 9 de julio 1271, donde funciona la farmacia sindical. Hay un despacho en minoría que pongo a consideración. A consideración queda aprobado por unanimidad. Número de orden 381. Expediente 2316 del 26, Departamento Ejecutivo eleva expediente A 322 del 26, Intendente Municipal, referente leasing. Hay un despacho en minoría, el cual pongo a consideración. A consideración queda aprobado por unanimidad. Número de orden 382. Expediente 1390 del 26, concejales Bernardo Fiori Pitrelli, Ignacio Ostertag, Interbloque Fuerza Patria, Frente Renovador. Proyecto de comunicación, pedido de informe sobre el modelo de gestión del Teatro San Martín. Hay un despacho en mayoría, el cual pongo a consideración. Tiene la palabra el concejal Maistegui. Gracias, presidente. En este caso, para pedir la votación en general y en particular también del despacho. Bien, hay un despacho en mayoría en el cual hacemos la votación en general. A consideración en general queda aprobado por unanimidad.
Ahora hacemos la votación en particular. Proyecto de comunicación. Artículo primero. Bueno, a ver. A ver, primero para aclarar, el artículo primero, porque se puede votar desagregadamente, tiene 12 incisos. Perdón. ¿Cómo? Si ustedes Tiene la quieren- palabra sí. el concejal Por si Maistegui. quiere votar algunos incisos. Para facilitar el trabajo de la Secretaría y de todos los concejales, desde nuestro bloque, por eso pedimos la votación en general y en particular, vamos a votar el proyecto tal cual está presentado, sin los vistos y considerando, por si quiere obviar la lectura de cada uno de los puntos. Bueno, como quiera. Bueno, bien. Entonces paso... Señor concejal Fiore Pitrelli tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en este básicamente es para aclarar que este despacho es una construcción colectiva de la Comisión de Cultura y Educación. Básicamente agradecer a quienes que forman parte de otros bloques políticos, la predisposición para poder modificar un Está bien, despacho. pero estamos en plena votación, Pero lo que- concejal. está bien, perfecto. Si quiere decir algo al respecto con la votación. Está bien, es un proyecto que tiene mi autoría, quería aclararlo, nada más. Gracias. Vamos a votar, hacer la votación en forma particular. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo, que a través de la que corresponda, informe a este honorable Consejo Deliberante por escrito y en un plazo no mayor a 30 días. 1. Estado actual del avance de obra del Teatro San Martín, detallando porcentajes de ejecución. 2. Plazo estimado para la finalización de la obra. 3. Presupuesto total actualizado del proyecto y detalle de la fuente de financiamiento. 4. Si se han producido modificaciones respecto al proyecto original, especificando cuáles y por qué motivos. 5. ¿Qué área o dependencia municipal tendrá a su cargo la administración y gestión del teatro una vez finalizada la obra? 6. Si se encuentra previsto algún tipo de concesión, tercerización, participación público-privada o cesión de uso total o parcial del espacio. 7. En caso afirmativo del punto anterior, detalle las condiciones, plazos y criterios previstos para dicha modalidad. 8. ¿Qué políticas se prevén para garantizar el acceso público, la programación cultural local y la participación de artistas de pergamino? 9. Si existe un plan de funcionamiento, programación, sostenibilidad económica del teatro una vez inaugurado. 10. Mecanismos previstos para asegurar la transparencia y el control ciudadano de la gestión del espacio. 11. Informe si el teatro municipal cuenta con un plan de evacuación vigente aprobado por el área de bomberos y o defensa civil correspondiente. 12. Detalle las condiciones de accesibilidad motriz, visual y auditiva del establecimiento en cumplimiento con la normativa de accesibilidad vigente. Específicamente informe si el teatro cuenta con rampas de acceso reglamentarias en el ingreso y salas principales, sectores y butacas reservadas y adaptadas para personas con movilidad reducida, sanitarios adaptados para personas con discapacidad, detallando su estado de conservación, señalización universal, sistema braille y o texturas podotáctiles en los accesos y áreas comunes. A consideración, queda aprobado por unanimidad. Artículo segundo. El visto y concediendo forman parte de la presente. A consideración, queda aprobado por mayoría. Pasamos al número de orden 383. Expediente 2353 del 26, concejales Bernardo Fiori Pitrelli, Ignacio Ostertag, concejales e integrantes del interbloque Fuerza Patria, Frente Renovador, proyecto de resolución, solicitud de incorporación de panelería móvil para la Galería de Arte Mumba. Hay un despacho en mayoría que pongo a consideración. A consideración, queda aprobado por unanimidad. Número de orden 384. Expediente 2278 del 26, concejal Gabriel Gatelet, Bloque de Libertad Avanza, proyecto de comunicación. Solicitar medidas de restricción en la circulación de camiones de gran porte en calle Francia al 2400 de la ciudad de Pergamino, donde funcionan un hogar y centro de día para personas con discapacidad. Hay un despacho en minoría, el cual pongo a consideración. A consideración, queda aprobado por unanimidad. Número de orden 385. Expediente 1183 del 26, Interbloque Fuerza Patria, Frente Renovador. Elevan el siguiente proyecto de comunicación, instalación de plantas de tratamiento y potabilizadora de agua para consumo seguro en los barrios afectados por contaminación. Villa Alicia, La Guarida, Luar, Callao. Hay un despacho en minoría que pongo a consideración. A consideración, queda aprobado por mayoría.
Número de orden 386. Expediente 2241 del 26, Departamento Ejecutivo, ley expediente D 388 del 26, Secretaría de Desarrollo Urbano, proyecto de ordenanza, modificación de ordenanza 9971 del 24. Hay un despacho en minoría, el cual pongo a consideración. A consideración queda aprobado por unanimidad. Número de orden 387. Expediente 2000. Queda aprobado entonces por mayoría, rectifico. 387, ¿no? 387. Expediente 2250 del 26, concejal Jorge Divi, integrante del Bloque de Libertad Avanza, proyecto de resolución, pedido de informe sobre la situación del servicio de pediatría y áreas críticas de Liga San José. Hay dos despachos en minoría. ¿Quiere hacer uso de la palabra, concejal Cabrera? Tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como claramente lo dijo, hay dos despachos en este proyecto, lo cual sinceramente no era mi intención. Mi intención era que se pueda trabajar como corresponde en la comisión, como se hizo el día martes, para poder plantear en primera persona y en la cara a los responsables y las autoridades tanto de Liga San José como de la región sanitaria cuarta. Vinieron la directora ejecutiva de la región sanitaria cuarta, el director asociado de la región sanitaria cuarta, vino la directora ejecutiva del Hospital San José, con dos directores asociados, vino representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entendíamos que iba a ser el espacio para poder llevar adelante todas las dudas que tenemos como concejales y como concejalas a la hora de generar una mirada más amplia, a la hora de poder discutir en profundidad si nos interesa la situación de la pediatría en Pergamino. Y cuando digo me hubiese gustado avanzar en un despacho unánime, es que no se dio lugar. No se dio lugar, señor presidente, porque cuando se llevó adelante una reunión muy amplia, para mí muy rica, porque tanto las autoridades de Liga San José, de la región sanitaria cuarta, los responsables que llevan adelante la representación de la Sociedad Argentina de Pediatría en Pergamino, entre discusiones tensas, pero también con diagnósticos en común, quisieron avanzar en esta mesa de laburo. Y creo que es fundamental. Una reunión que lamentablemente no pudieron estar presentes las autoridades municipales porque tenía un compromiso la secretaria de Salud, a la cual nos reunimos al día siguiente, este famoso miércoles, fue una semana de 2 reuniones seguidas. Y fue una reunión que duró cerca de 2 horas. Pero posterior a la reunión con estas autoridades y los responsables de la Sociedad Argentina de Pediatría, como concejales y como parte de la Comisión de Salud y Deporte, decidimos quedarnos para analizar los proyectos. Lamentablemente no se dio lugar a eso. No se dio lugar a eso porque lo único que se hizo, señor presidente, del espacio en que usted forma parte, que se supone que son los interesados en conocer esta información, no dieron lugar a una discusión. No dieron lugar a poder plantear alguna de las alternativas, alguna mirada que nosotros podríamos haber tenido en lo que se dio en ese debate en la comisión. Una reunión que le hicimos en este lugar. Ni siquiera como parte de su bloque, la concejala que forma parte de esa comisión, hizo referencia a alguna de las preguntas que usted formuló en este proyecto. Un silencio absoluto de la Libertad Avanza. Y lo único que se decidió es, yo saco despacho. Lo cual se lo respetamos porque claramente estamos votando un despacho de la concejala Lantela, firmado por la concejala Lantela. Pero digo, no dar lugar a una discusión en las comisiones me parece un poco que estamos rompiendo en cierta forma con la sintonía y la representatividad que nosotros tenemos y por qué llegamos a este lugar. Más allá de las discusiones que podemos dar en este Consejo Deliberante, me parece fundamental poder llevar un debate rico, un debate sincero, respetuoso, porque si hay algo que nunca se perdió fue el respeto. Pero por ahí algunos podemos ser un poco más pasionales en las discusiones y a veces se nos trata de que atacamos solamente un espacio político. Que las diferencias son claras, cada una de estas discusiones. Bueno, cuando la queremos llevar también en estas comisiones,
y sobre todo en temáticas tan importantes y algo que sinceramente generó un debate amplio en la sesión anterior, que va a generar seguramente ahora y que vamos a seguir generando esos debates, porque cuando nos juntamos con la secretaria del municipio, que hubiese sido interesante que también la concejala Lantela forme parte de esa reunión, porque muchas de las preguntas o de las dudas o de las cosas que plantearon en la reunión en que sí estuvo formando parte, la pudo por ahí responder la secretaria de salud de este municipio. Digo, avanzar solamente por sacar un despacho, por querer un título o por querer mañana salir en algún medio diciendo que pidieron un informe al hospital provincial o al gobierno de la provincia de Buenos Aires o para atacar al gobernador, sinceramente no me parece sano. Pero tampoco me parece sano ir a una discusión y no dar lugar a ese debate cuando realmente, si somos representantes de los vecinos y las vecinas de Pergamino, se supone que estamos en un lugar para representar. Y si vamos a representar, también tenemos que defender en cierta forma qué intereses vamos a llevar adelante. La respuesta es que me están atacando, para mí no es. Para mí no es. Para mí la respuesta es el debate dentro de las comisiones. Y dentro de ese debate había otros proyectos, no solamente este. Estaba el despacho, el proyecto de pedir informe también del oficialismo. Había un proyecto de emergencia pediátrica hecha por el concejal Jean de Rosos. Y también había un proyecto de mi autoría que hablaba de un comité, que era la actualización de lo que era el Consejo Asesor de Salud. ¿Cuál fue la respuesta de la concejala Lantela cuando le pregunté qué pensaba de mi proyecto, ya que le estaba planteando la mirada sobre su pedido de informe? La respuesta fue: no lo leí. ¿En serio creen que después, cuando vamos a hablar o plantearle algo a la sociedad, pero cuando tenemos la responsabilidad de debatir y llevar adelante las ideas en este Consejo Deliberante, ni siquiera son capaces de leer un proyecto para ir a discutir a un despacho, a una comisión? Eso me parece una falta de respeto. Una falta de respeto para aquellos que laburamos realmente para llevar adelante una idea. Muchas veces inconclusas porque no nos dan los números en las votaciones. Pero cuando uno plantea un proyecto, lo trabaja, lo lleva adelante y lo quiere discutir, porque si hay algo que quería discutir, era lo que estaba pasando con la salud en Pergamino. Y si algo que iba a acompañar, claramente era un pedido de informe. Porque, sinceramente, como pedimos informe al municipio de Pergamino, como también hacemos miradas al gobierno nacional, no nos incomoda hacérselo a la provincia de Buenos Aires. No nos incomoda hacérselo a los responsables de Liga San José. Por eso también, desde nuestro espacio político, nos pusimos a disposición desde el primer momento para que esas autoridades, y que son las máximas autoridades, estén presentes en ese día en la reunión. Que por eso tuvimos que cambiar también la fecha para que estén presentes, porque claramente, también como la concejala tiene agenda, las responsabilidades de esas personas también. Y si armé un despacho a último momento, fue para poder marcar esto. Para poder marcar la irresponsabilidad de aquellos que van a una comisión y no leen un despacho, un proyecto. Que lo único que te plantean son cuestiones como me estás atacando, o lo que me dijo la concejal Lantela también, que no le interesaba las cosas que yo decía en la sesión. Sinceramente yo no le vengo a hablar a la concejala Lantela, yo le vengo a hablar a los pergaminenses. Algunos me escucharán, algunos estarán de acuerdo con lo que digo, otros seguramente no. Pero si hay algo que tengo en claro, es que cuando yo quiero debatir las cosas, la voy a debatir en los ámbitos que corresponden. Y creo que una comisión, en donde cada uno forma parte, son los ámbitos correspondientes. Porque si no, es muy fácil. Listo, hacemos despacho, solamente como si fuera un trámite administrativo. Después lo vemos a usted, señor presidente, paseando por todos los medios de comunicación, planteando la situación de pediatría del Hospital San José. Vemos a los legisladores provinciales de su espacio político también marcando la misma línea. Y está bien, porque nosotros también lo podríamos hacer. Pero me parece que no va en sintonía cuando uno quiere dar la discusión de en serio, con los actores que corresponde, en el lugar que corresponde, y que la respuesta sea: no leí un proyecto, o ni siquiera le hagan una sola pregunta de la que tienen en este proyecto a los responsables que lo tenían cara a cara. Y estoy hablando del mismo espacio que usted forma parte. Y estoy hablando del proyecto que es de su autoría. Bueno,
la responsable de su espacio político en la Comisión de Salud y Deporte, no hizo una sola pregunta en esa reunión. Una sola pregunta. Y lo único que decidió es sacar un despacho a las patadas. Por eso quisimos hacer un despacho, pero un despacho en serio, en donde visto los considerandos podemos contar incluso, porque ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer eso, de poder plantear cómo se dio la reunión, quiénes fueron los que participaron, cómo va a seguir el proceso de discusión, porque si hay algo en que nos comprometimos fue en eso, en seguir trabajando para dar una respuesta en serio. Porque no era solamente el pedido de informe, porque una de las preguntas también que le hice a la concejal es, bueno, le van a responder el pedido de informe, ¿y cuál va a ser la respuesta para poder avanzar en una solución concreta? Seguramente los grillos han hecho más ruido del que hizo la concejala en esa comisión. Y no es algo personal, es que yo quiero dar los debates donde corresponde para que hoy no perdamos el tiempo en discutir dos proyectos, dos despachos, cuando podríamos haber avanzado en una mirada bien clara desde este Consejo Deliberante. Solo eso. Gracias. Concejal Maistegui tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para hacer una observación respecto del acta de comisión a la reunión que hace referencia el concejal. Bueno, desde nuestro espacio habíamos planteado la posibilidad de despachar dos proyectos de nuestra autoría. Bueno, no lo omitieron, no lo pusieron. Bueno, se hizo un intento para tratar de corregirlos. Hubo una predisposición de algunos de los integrantes de la comisión, no de otros, con lo cual serán despachados en la próxima sesión, no pasa nada, pero sí quisiera advertir, porque no estoy seguro, si está la posibilidad de revisar el acta de esa reunión de comisión a la que hace referencia el concejal Cabrera, porque según recuerdo, puedo estar equivocado, pero según recuerdo decía se emite despacho como un único despacho sobre este pedido de informe que es de su autoría, presidente. Lo que quisiera revisar es qué dice el acta. Digo, no pasa nada, pongámoslo a consideración, pero seamos justos con todo el mundo. Nosotros tenemos dos proyectos a despachar que no nos permitieron sacar porque no figuraban en el acta. Y en el acta, no es para que la busquen ahora, pongámoslo a consideración, pero digo, usemos la misma mecánica para todas las reuniones de la misma manera. Hay un despacho del viernes 22 de mayo. Sí, está bien, pero bueno. Ponemos a consideración la lectura del acta. ¿O quieren hablar ustedes primero? Y los dos son del 22 de mayo. Concejal Cabrera había pedido la palabra. Concejal Maistegui. Los dos son del 22 de mayo, uno de las 9 horas, si leo bien, y otro de... Sí, pero el tema es el acta, lo que dice el acta, si realmente habla de un despacho o despachos. Concejal Jean de Rosso sobre la moción. ¿Cuál es la moción, señor presidente? No sé. El concejal Maistegui pedía si se podía leer el acta. No. Digo, no presenté ninguna moción, simplemente es una recomendación para ser tenida en cuenta, justamente haciendo referencia a un acta de una reunión en la que no se nos permitió cargar dos despachos a nuestro espacio, a partir de lo que decía fielmente, para que reflejara fielmente lo que decía el acta. Bueno, solo lo dejo como tarea para que revisen en la próxima reunión de comisión, pero no estaba haciendo ninguna moción en particular, simplemente esa observación que me parece que corresponde, pero porque me sorprende la segunda emisión de un despacho cuando el acta no lo refleja, pero pasemos a votación. Concejal Cabrera, ¿usted quería hablar sobre este tema? Sí. Sobre la moción, o sea, no sobre el pedido de lectura de... No hay ninguna moción. Bien. Sobre el proyecto que se está tratando. Gracias, señor presidente. Lo que pasó en la comisión, y creo que esto es algo que para tener en consideración todos y todas, es el debate. Y es lo que estoy poniendo también de descubierto. Porque si avancé en generar un despacho, también en cierta forma fue para poder exponer esta situación. Porque si vamos a los despachos correspondientes, con la firma de los miembros de la comisión que participamos, los despachos que hace referencia al concejal Maistegui no están en ningún lado. Y está la firma del presidente de la comisión, el cual sí nos pidió los dos despachos. Nos pidió 5 minutos antes de terminar la reunión. Y se generó un debate válido, lógico, de lo que se venían planteando en reuniones anteriores. Si el concejal a último momento
decidió no incorporarlo en el acta, porque se le dijo, vos hacés lo que quieras, después que acompañemos o no es otra cosa. Obviamente a veces es un debate bastante arduo, decidió no incorporarlo en el acta. No es un tema de decisión de ningún concejal. Después se planteó en un grupo de WhatsApp, como tenemos todas las comisiones, si se podía incorporar o no por pedido de su bloque político. Digo, ahí también tuvimos una charla con el concejal Maestey en donde me planteaba cosas que seguramente estaban en desconocimiento de la situación. Y algo que también había pasado, que por ahí, como me lo dijo, malinterpreté las definiciones de la última labor parlamentaria, cuando se decidió que los dos proyectos de pedido de informe vayan a la Comisión de Salud y Deporte y no votarlos sobre tabla, porque entendíamos que íbamos a dar el debate de ambos proyectos para poder sacar un despacho en común, para que todas las preguntas vayan directo al hospital o a la provincia de Buenos Aires, donde quieran, pero preguntando todo lo mismo. Digo, no generando en algunas incluso preguntas que son muy parecidas, sino era armar un despacho para poder avanzar en un solo proyecto en donde le hagamos todas las preguntas que quieran, habido y por haber, y que lo íbamos a acompañar. Bueno, según el concejal Maestey, lo malinterpreté, puede ser, a veces se arman esos debates en labor parlamentaria, de hacia dónde se manda, el porqué, el sobre tabla, etc. Porque si no, no le encontraba tampoco lógica que no se vote sobre tabla. Cuando, por ejemplo, desde La Libertad Avanza no se le hizo ninguna pregunta a los responsables que vinieron a dar la cara sobre la situación de pediatría, porque es exactamente lo mismo. Vamos al despacho emitido, vamos al proyecto de la sesión anterior y no se corrió una coma. Digo, entonces no veía la lógica. Quisieron avanzar de esa forma. La concejala Lantela dijo el día martes, en la primera reunión, yo voy a sacar despacho sin ningún debate. Fue decisión de la concejala, está en el acta del martes. El día miércoles, cuando nos juntamos con el Consejo de Discapacidad primero y después con la Secretaria de Salud, cuando estábamos terminando la reunión, el concejal Chufo nos pidió que tenía que sacar los despachos tanto del proyecto de ordenanza del programa de bullying y ciberbullying, como el del pedido de informe al Hospital San José. Y ahí creo que la discusión fue más por el proyecto de ordenanza que por el pedido de informe, en donde claramente le dijimos al concejal Chufo, pero si en las comisiones anteriores, cuando también participaron actores, como por ejemplo gente de Fiscalía, gente de salud mental del municipio, gente de salud mental de la región sanitaria cuarta, que entendían que se le tenía que agregar más herramientas a ese proyecto de ordenanza. Bueno, no se dio lugar a ese debate, Solamente se quiso avanzar con sacar un despacho de un proyecto como tal cual estaba, sin posibilidad de dar sin dar la posibilidad de agregar aquellas herramientas que el director de salud mental del municipio planteaba, que la dirección de salud mental de región sanitaria marcaba, que seguramente desde Fiscalía habrán hecho alguna mirada más general sobre el tema, más allá de que por ahí tiene más conocimiento y trabaja en la temática. Digo, y eso plantearlo 2 minutos cuando estábamos por hacer la firma del cierre de la comisión. Bueno, se generó un debate claramente y el concejal Chufo decidió no agregarlo. Después nos lo pidió por el grupo. Y si no, vayamos al acta como pide el concejal Maestey, porque si no tendría que haber estado reflejado dentro de esa acta. Y lo otro, que sí, dice despacho, habría que ver si en la técnica legislativa, a la hora de emitir despacho, cuál es la decisión. Porque puede ser emitir despacho, pero ¿de qué concejal? Más allá que el proyecto haya sido de un espacio político. Digo, ahí también le encuentro en cierta forma una mirada como sesgada a la hora de la decisión de la carga de los despachos. ¿Cuál es más válido? ¿El que presentó el mismo proyecto? ¿Los otros concejales que le dan un poco más de intensidad y de conocimiento de lo que se trató en esa comisión? Bueno, eso por ahí también lo podríamos tener en cuenta y discutirlo para la próxima. Gracias. Concejal Jean de Rosa, tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, iba a decir así. Muchas gracias, señor presidente.
Es difícil por dónde empezar. Veo que estamos teniendo distintos inconvenientes en las comisiones. Voy a empezar por lo positivo probablemente, que es la predisposición de los distintos actores de las áreas de salud, ya sea región sanitaria, hospital y Secretaría de Salud del municipio para abordar la problemática que los profesionales de la pediatría nos pusieron en conocimiento. Reuniones positivas, pero que a la fecha no están terminadas, entiendo yo. Hay pendiente una reunión porque, como bien se planteó, no pudieron coincidir por cuestiones de agenda el área de salud municipal y el área del hospital, que digo es la que afronta la problemática, pero como lo dije en la sesión anterior, entiendo que de esta problemática nadie tiene que sacar los pies del plato. Me parece que la solución de esa cuestión, todos tenemos que buscar de qué forma podemos dar alguna herramienta. Ese es el primer tema, celebrar lo positivo. En cuanto a los despachos y a los pedidos de informe, hace unos cuantos años este Consejo Deliberante tenía lo que entiendo yo que era una buena práctica, que era que todos los pedidos de informe se aprobaban sobre tablas, sean para el área que sea y en los términos que sea, porque obviamente algunos no vamos a coincidir con las fundamentaciones de otros, pero bueno, es el pedido de informe y la motivación de un espacio político, digo. La información, contar con la información, me parece que es una herramienta fundamental. Lamentablemente después sucede que, ya sea un pedido de informe a nación, a provincia o al municipio, en la gran mayoría de los casos esa información nunca llega, pero digo, por ahí nos debemos replantear esta cuestión de que los pedidos de informes vayan cajoneados y queden en alguna comisión. Y después, respecto al funcionamiento propio de la Comisión de Salud, lo único que voy a plantear, y es con respecto a alguno de los proyectos que se pretendía sacar despacho, que es la ordenanza de bullying y ciberbullying, se le trató de dar la seriedad que el tema ameritaba, citándose a quienes tienen algún conocimiento en la problemática, como bien se dijo, el área de salud municipal, el área de salud de la región sanitaria, a responsables del Ministerio Público Fiscal que interactúan con el tema. Y lo cierto fue que en esa primera reunión la temática no quedó cerrado incluso por ellos. Se planteó que la ordenanza lo que proponía era algo demasiado abierto y amplio que en definitiva terminaba sin decir nada, que era créese un programa. Lo cual parecía bien, pero lo que parecía bien era la iniciativa de ocuparse de un tema que nos preocupa a todos. Los especialistas en esa reunión dijeron que había que incorporar un plan de acción a ese programa, que había que nutrirlo de información, de objetivos, de fines, de actores. Entonces ahí sí digo que al finalizar una reunión de comisión se diga vamos a emitir despacho sin dar la posibilidad de continuar trabajando un expediente que no íbamos a cajonear, así como nos pasa a muchos concejales que no tenemos participación en distintas comisiones que se cajonean los expedientes, lo íbamos a sacar. Entonces si lo que queremos es un título para un diario, bueno, háganoslo saber, no citamos a nadie y en todo caso
Si coincidimos, acompañamos, y si no, no acompañamos. Pero seamos serios en el tratamiento de los expedientes. Digo, si quieren avanzar en sacar una ordenanza para que no se aplique, bueno, bienvenido sea. Hemos sacado una ordenanza de la prohibición del tránsito pesado, digo. Reiteradamente hoy estamos aprobando un despacho de un pedido de comunicación del concejal Gatelet para que se realicen las medidas necesarias para evitar el tránsito pesado cerca de un lugar de discapacidad. ¿Cuántos temas que se nos juntan? ¿Cuántas problemáticas que hemos discutido? Digo, porque es una ordenanza que no se aplica, que es una expresión de deseos. Si eso queremos realizar con el proyecto del ciberbullying, bienvenido sea. En la próxima reunión de comisión tendrán un despacho. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Ciufo, ¿tiene uso de la palabra? ¿No? Bueno. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, si no, vuelvo a repetir, tenemos 2 despachos en minoría, en el cual vamos a poner el despacho que va... Vamos a poner en consideración el primer despacho en minoría firmado por el presidente de la comisión, Gustavo Ciufo, junto con la concejal Carla Lantela. A consideración... queda aprobado por mayoría. Número de orden 388. Expediente 2299 del 25, concejal Bernardo Fiori Pitrelli, concejal integrante de Interbloque Unión por la Patria, Frente Renovador. Proyecto de comunicación, solicitar pronta pavimentación y o bacheo, calle Paso entre General Sabio, Arnold y en calle Paseo, dice acá. Paseo Oscar Smith desde el Paso hasta Boulevard Ameguino. Bueno, tal lo acordado en labor parlamentaria, este despacho vuelve a Comisión de Obras Públicas. Número de orden 389. Expediente 1100 del 26, Departamento Ejecutivo, el expediente B23 del 26, Subsecretaría de Cultura, comodato minibús La Nueva Perla, SRL. Tiene la palabra el concejal Jean de Rosso. Muchas gracias, señor presidente. No sé si la totalidad de los espacios políticos van a acompañar el proyecto. Lo manifesté y lo planteé cuando el expediente ingresó. Me parece que la iniciativa es interesante, digo, de dotar de un vehículo a la Subsecretaría de Cultura. También me hubiese parecido interesante que con la misma celeridad se dote de un vehículo al área de discapacidad. Recién hoy se está aprobando la licitación con la cual van a iniciar la compra, pero bueno, eso es anecdótico. Voy a dejar planteados los argumentos por los cuales no voy a acompañar este proyecto y quiero que quede constancia en el acta de mi voto no positivo. El primero es porque entiendo que si bien no desde lo legal, pero sí hay algún tipo de cuestionamiento de la ética y de la moral de realizar un contrato de comodato con una empresa que es adjudicataria de una licitación por parte de la Municipalidad de Pergamino, empresa la cual año tras año recibe subsidios millonarios por parte de este municipio. Entonces yo creo que hay un cierto conflicto de intereses. Sacado esa cuestión, tampoco lo voy a acompañar por una cuestión legal. La provincia de Buenos Aires establece que la antigüedad de los ómnibus, de los transportes, para el servicio público de pasajeros es de 10 años. Si bien podemos tomar que en este caso no sería un transporte público de pasajeros, o sí, es una discusión amplia, digo, tampoco se cumple con el decreto 1367 del año 2023, que habla que las unidades pueden tener una antigüedad de hasta 20 años para caminos mixtos y terrados.
Esta unidad es del año 2002, es decir, que ni siquiera, o sea, que está excedida en los 20 años. Y ese mismo decreto establece que la antigüedad puede ser de 17 años para caminos de asfalto. Anecdótico, también lo planteé cuando ingresó el expediente, a la fecha no está acreditado que esta unidad tenga la BTV al día. En el expediente tal cual está, la BTV de esta unidad está vencida meses antes del tratamiento del expediente. Entonces digo, si viniese una persona, un particular, un ciudadano y un vecino, y nos pide que nosotros le habilitemos esta unidad para brindar un servicio, transporte escolar, transporte para una empresa, esta unidad no está en condiciones. Entonces, la normativa que se aplica para el ciudadano, me parece que no podemos habilitar que el municipio no la cumpla. Entonces, repito, señor presidente, quiero que quede constancia en el acta que mi voto es negativo. Muchas gracias. Hay un despacho en minoría, el cual pongo a consideración. A consideración. Queda aprobado. Siendo las 21:38 horas, damos por finalizada la sexta sesión especial. Convoco a la concejal Carla Lantela a arriar el pabellón patrio.